Muy buenas tardes a todos ustedes. Esta vez yo les voy a hablar sobre una clase de habla en público. Ustedes se han preguntado qué tan difícil es hablar en público, y en realidad sí es difícil hablar en público. ¿Cuál es la importancia de hablar en público? Hablar en público no deben confundir con solo leer una hoja o una anécdota o algo que ya lo han preparado. No, hablar en público es leer lo que sabes y después decirlo. Es por eso que acá le voy a dar una clase sobre el primer paso. Dar el primer paso. ¿Es importante dar el primer paso? Claro que sí. Por ejemplo, si tú te da nervios hablar primero, hacer la iniciativa, dar la iniciativa. Primero, para poder dar la iniciativa, por ejemplo, si vas a tener una clase y sabes el tema que va a haber, primero tienes que escoger qué tema va a dar en la clase, por ejemplo. Luego tienes que investigar bastante para que así sepas hablar y sepas ser voluntario o participar. Además, tienes que relajarte, no puedes estar, ya me va a tocar, o ya voy a salir, o tengo que salir y nunca salgo. Tienes que relajarte primero, no puedes ponerte nervioso, o cuando te dice, ya tú sal, te pones nervioso o te tartamudeas. Y luego hacer seguridad. Por ejemplo, cuando tú tienes que hablar con seguridad, transmitirle seguridad. Lo que tú estás diciendo tiene que ser enteramente cierto, porque si tú hablas como riéndote o a la chacota, eso es malo, porque el público, en realidad, o tus compañeros o el profesor va a pensar que estás hablando cualquier soncera o una mentira o algo así. ¿Y qué cosas no hacer para hablar en público? Por ejemplo, ¿qué cosas no se debe hacer para hablar en público? Primero, mirar solo al profesor. Eso es malo. Tienes que mirar exactamente al público. Si quieres, puedes ignorar al profesor, pero tienes que enfocarte más a tu público, a la que quieres transmitir la información, a lo que tú quieres decirlo. Y recuerda que tienes que decirlo con pasión. ¿Por qué con pasión? Porque la pasión hace que los demás sientan y se interesen, se sienten interesados por lo que tú lo estás diciendo. Además, la postura. Tú no puedes estar apoyado a la pared, apoyado a la pizarra o mirando a otros lugares. Por ejemplo, la mirada es muy importante. No puedes estar, por ejemplo, mirando al techo, mirando al piso, mirando a otra persona, mirando la pizarra o algo por el estilo. Tienes que enfocadamente mirar al público. Ahora, la movilización. Por ejemplo, tienes que movilizarte hacia donde tú sientas conveniente movilizarte. Por ejemplo, cuando estás señalando, no puedes estar señalando y movilizando así. Cuando estás señalando, tienes que señalar y pararte firmemente en el piso. No puedes estar como si el piso te quema, como si estuvieras así, o como si estuvieras queriendo ir al baño. Tienes que pararte en serio y saberte movilizar. No movilizarte con nervioso o no movilizarte tropezándote, no. Luego, el tono de voz. Es muy importante el tono de voz. Por ejemplo, tú puedes estar hablando tranquilamente, pero eso es malo, hablar solo con un mismo tono de voz. Por ejemplo, el monocorde. El monocorde es malo. ¿Por qué? Porque hablas con el mismo tono de voz y cansas a tu público y se termina durmiendo o distrayéndote. Es muy importante que estés hablando normal y luego hables un poquito de rápido como para ponerle suspenso y luego quédate en silencio y luego lo dices relajado. ¿Entendieron? Por ejemplo, yo estuve en una tienda cuando en eso vinieron unos delincuentes y en eso pasó ¿qué? Nada, que solo era una simple gente. Nada más. Es importante el tono de voz para ponerle suspenso y llamar la atención de tu público. Ahora, finalmente, unos tips para hablar en público. Siempre es muy importante que tú en serio te lo tomes en serio hablar en público. No puedes estar exactamente diciendo voy a hablar en público, es normal, es fácil. En realidad no es fácil, es difícil. Si en serio te das cuenta y comienzas a dar todos estos temas, en serio vas a ver que vas a volverte en un gran orador. Muchísimas gracias, los espero después en mi segunda clase. Chao.